minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 8 de septiembre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nosotros vamos con los siguientes temas en el día de hoy. Vamos a enfocar estos temas. Más que nunca, República Dominicana debe procurar desarrollo de su manufactura. A propósito de lo que ocurrió ayer, Todos Somos Industria. El karaoke que persigue cerrar el cerco acusatorio contra Alexis Medina, no solo me refiero al caso ya conocido y que comentamos ayer, de 3 coimputados que ahora han pasado a ser colaboradores del Ministerio Público, sino que también hay otros que están en esa tesitura, por lo que haría una revelación en ese comentario. Y entonces también los alegatos del ex procurador Jean Alain, que está tratando pues de poder defenderse en libertad de las acusaciones de las que está siendo objeto, que él entiende que son producto de una venganza personal. La verdad es que ese caso contra Jean Alain es muy inconsistente y ya lo veremos en nuestro comentario. Pero bueno, hicimos referencia ayer al caso de la situación con los medicamentos de alto costo. Si no tengo 9 mensajes de WhatsApp en mi teléfono de personas que dependen de estos medicamentos, son 11. Y todas coinciden en las dificultades para obtener estos medicamentos. Ayer la directora de este programa habló en El Sol de la Mañana, dijo que la situación se ha normalizado. Quiero creer que es así, pero estas personas que me escriben no plantean que la situación sea así. Ojalá que entre todo el contenido de nuestro programa en el día de hoy, en algún momento, abramos la línea telefónica específicamente para casos de medicamentos de alto costo, con la finalidad que no es otra de que si hay cualquier situación aún pendiente, pues se resuelva, porque ahí estamos hablando de un caso y de una situación con la que nadie puede jugar. Eso es de vida o muerte. Ahí no puede haber juego, ni uso de un tema con cualquier otro fin. No. Es que eso se solucione. Y la verdad es que lo que plantean los pacientes contrasta con lo que están planteando las autoridades, que sin embargo admiten que tuvieron meses de desabastecimiento, lo que a algunas de esas personas le ha creado algunas situaciones que probablemente ya sean realmente irrecuperables. Por otra parte, señores, Haití ha desairado
la donación de vacuna de la República Dominicana, de unas 100,000 vacunas de AstraZeneca que República Dominicana le iba a donar pues a Haití, porque la República Dominicana es donante de vacunas. Eso está muy bien. Es un país solidario. Es un país solidario que, sin embargo, no produce vacunas y que ha comprado esas vacunas en base a préstamos. Entonces, hay una situación de que por las incertidumbres de conseguirla a tiempo, pues sobrecompramos vacuna. Esto tal vez en el momento en el que se manejó era inevitable, muestra un interés por conseguir esas vacunas y ponerla a disposición de la gente y tratar de que tenerla cuanto antes. Eso está ahí. Cuando se anunció que se iban a producir estas donaciones, entendíamos que si nosotros nos ponemos de sabrosos a hacer donaciones, es porque esos países nos están requiriendo esas donaciones. Nos han solicitado esas donaciones. Pues parece que nuestro vecino ni solicitó eso, ni le interesan esas vacunas. Quédense con ellas. Nos han dicho que a ellos no les interesan esas vacunas. No lo veamos como un desaire particular a la República Dominicana, porque lo propio ellos hicieron con la Organización Mundial de la Salud, con las vacunas estas del mecanismo de COVAX. Las AstraZeneca no aceptaron la donación. Entonces vamos a verlo como una posición que tienen frente a esa vacuna. Y yo creo que probablemente nosotros debimos hacer otra cosa. Cuando se empezó a hablar de la vacunación, hubo debates en la República Dominicana porque hay sectores que entendían que debía vacunarse a los residentes ilegales en la República Dominicana, que la mayoría son nacionales haitianos. Yo creo que todos estábamos de acuerdo con eso, pero algunos planteábamos, cuando lo planteó por ejemplo el obispo Osoria, que sí, pero que había que avanzar primero en la vacunación de los nacionales dominicanos. Y entonces, después de que ese proceso avanzara, que se incluyera la otra población. Yo creo que hemos avanzado bastante. Incluso tenemos vacunas de sobra y por eso estamos donando vacunas. Entonces, nosotros debimos articular un plan especial dirigido a toda esa población de residentes ilegales en la República Dominicana para que se vacunaran, independientemente de que su gobierno quisiera hacerlo allá o no, porque la vacunación es una decisión personal. En cualquier país es una decisión individual. Usted se pone la vacuna que entienda y en ningún país está, si no se la quiere poner, no está necesariamente obligado a ponérsela. Entonces, yo creo que debemos, y estamos a tiempo, de crear un mecanismo para la vacunación masiva de esa población ilegal residente en la República Dominicana que de todas maneras interactúa socialmente y comparte con toda la sociedad. Entonces, ayer en Todos Somos Industria, esta actividad que se desarrolló en el día de ayer de la Asociación de Industria de la República Dominicana, la encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. No estuvo el presidente Abinader, sino que se
estuvo la vicepresidenta Raquel Peña. Y ahí se plantearon una serie de cosas que son importantes y que incluso se comprobaron aquí cuando se produjo una pandemia. Cuando se produjo una pandemia en la República Dominicana no hubo desabastos ni de productos del campo ni de productos industriales. Y eso es esencialmente porque nosotros no destruimos nuestro aparato productivo. Acuérdense que uno de los planteamientos que se hicieron durante la supremacía del libre mercado, cuando el libre mercado se pregonaba como la palabra de Dios, era que ya no importaba cuál era el lugar donde se produjeran los artículos, que lo importante es que esos artículos llegaran a los mejores precios a los consumidores y que los mercados por sí solos se autorregulan y se equilibran. Todo demostró que no es así, y la pandemia nos acabó de enseñar que tampoco es así. Fíjense que la primera que se lleva y se va a llevar una gran lección en todo esto es China. Si alguien debe estar preocupado en estos momentos por el costo del transporte marítimo, por lo que ocurre con los contenedores, es China. Porque esa situación que se está dando con los contenedores es como su precio ha tenido una elevación astronómica. Lo único que hace es estimular que los países que dependen de esas importaciones chinas, pues tomen medidas para reducir esa dependencia, porque ya hay un estímulo que es el costo del transporte. Una de las cosas que garantiza una globalización del comercio es el abaratamiento del transporte. Con transporte caro no hay globalización del comercio. Y si el transporte se coloca por encima del precio real de un producto, es decir, que sale más costoso transportarlo que producirlo, ya ahí hay serias dificultades. Entonces, la pandemia nos dijo a nosotros que si ahora el mundo se cerró por el COVID, ¿quién ha dicho que esta es la última pandemia que vamos a padecer? ¿Quién ha dicho que esta propia pandemia no tiene cepas que obliguen en el futuro a ciertas restricciones? Entonces, todo eso es lo que dice es que cada país, y sobre todo si usted está en una isla, usted tiene que ser autosuficiente en su producción. Y que la producción más económica es la suya. La producción más económica es la suya. El cuento de que es más económico comprar productos importados que son más baratos y que eso supuestamente beneficia más al consumidor, está demostrado que es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque ¿quién es el consumidor? El consumidor tiene que ser previamente un generador, un productor. Para la persona tener capacidad de consumir, tiene que tener capacidad de producción, tiene que tener capacidad de compras. Entonces, ningún abaratamiento que le quite la capacidad de compra a las personas porque le quita los empleos,
puede ser más barato que el que da los empleos. Entonces, las informaciones que ofrecieron ayer en esta actividad, que lamentablemente no pude participar porque coincidía con el programa y varios de nosotros ya estábamos ahí en la actividad, doña Consuelo estaba ya en la actividad. Entonces, muchos datos interesantes que se manejaron ahí en esta exposición, por ejemplo, en la exposición de la señora vicepresidenta Raquel Peña, ella habla de que se ha producido un 14.3% en el 2021 de expansión de la manufactura. Que la manufactura local de las zonas francas se incrementaron en 2.414 millones. Que los productos dominicanos están en 150 mercados internacionales. Que aquí hay lo que el PRM decía que no había, pero que no pudo aparecer de la noche a la mañana. Dijo ella que aquí hay seguridad jurídica y tratamiento igualitario para inversores locales e inversores extranjeros. Eso no apareció este año. Eso lo tenemos nosotros desde hace tiempo y por eso cuando se presentó la pandemia teníamos una situación de abastecimiento de productos en la República Dominicana. Dijo que son 435,000 empleos que produce la manufactura, que de ellos 138,000 son formales, entre muchas otras cosas. Entonces, también habló el ministro Ito Bisonó y desde luego Celso Juan Marrancini, que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Todo lo que podamos hacer para fortalecer nuestra manufactura, es decir, lo que producimos aquí, yo creo que es necesario. Además, porque nosotros tenemos un mercado turístico. Tenemos un mercado turístico y tenemos la vecindad de un mercado que no tiene la capacidad productiva del nuestro y también crea oportunidades para el desarrollo industrial en la República Dominicana. De manera que sí, todos somos industria y todos debemos apoyar en lo que sea posible el desarrollo de este sector. Entonces, me voy primero con los alegatos de Jean Alain Rodríguez, que habló ayer, leyó un documento en el que está planteando una serie de cosas que la puedo resumir, pero vamos primero a leer algunos párrafos de su comunicación, en la que él expone por lo menos 5 violaciones que se han cometido en su caso. Él dice lo siguiente en este documento que leyó ayer, que por cierto, para poderlo hacer, el tribunal le tuvo que garantizar que lo hiciera porque se produjeron varias interrupciones de la magistrada Jenny Berenice y entonces la juez que presidía el tribunal tuvo que llamarle la atención porque dice este caballero está en el uso de sus derechos de defensa, él puede decir lo que quiera, usted lo refuta después, pero él tiene derecho por lo menos a hablar. No, ni siquiera derecho a eso. Ni siquiera derecho a eso. Entonces, dice él en esta comunicación, entre otras cosas, al igual que posiblemente ustedes, soy hijo, hermano, esposo y padre de 2 niños de 11 y 12 años.
Hoy me encuentro privado de libertad sin nunca haber sido citado, llamado o escuchado, ni por el Ministerio Público, ni por un tribunal. Mis derechos fundamentales han sido violados en numerosas ocasiones por el Ministerio Público y hoy les demostraré al menos 5 de esas violaciones. Entonces se le explica lo que plantea la Constitución, qué ocurrió cuando intentó viajar. Pero yo quiero irme, porque ya eso lo debatimos antes de que él fuera a prisión. Quiero irme al caso este de la acusación de que hizo una construcción que está llena de vicios y está sobrevaluada. Quiero irme a esa parte, a lo que él expone en esa parte. Bueno, quiero referirme en primer lugar al plan de humanización. Bueno, durante mi gestión como Procurador General traté de hacer. La Procuraduría General de la República había construido lo que quiero. Bueno, vamos a hablar del caso. ¿Qué es lo que les pone ahí? Ok, me están acusando, yo estoy aquí porque hice una construcción en mi gestión de la Nueva Victoria. Esa construcción, el Ministerio Público sustenta que está llena de vicios y está sobrevaluada. Pero resulta que yo no soy ingeniero. Yo no soy constructor. Él tiene razón. Él no es ingeniero, él no es constructor. Si hay vicio de construcción, esos vicios de construcción, ¿quiénes son los que incurren en el vicio de construcción? El que paga la obra. El que paga una obra la hace para que la hagan con vicio de construcción. No, los vicios de construcción son del que la hace, que o no tuvo la supervisión adecuada o no usó los materiales adecuados. O no usó los materiales adecuados y sin embargo lo facturó. Entonces, el vicio de construcción es una responsabilidad directa ¿de quién? Del constructor. Pero, ¿y la sobrevaluación de una obra? ¿Quién la puede hacer, la sobrevaluación de una obra? Para sobrevaluar una obra hay que alterar el presupuesto de la obra y hay que alterar las ubicaciones de la obra. Es decir, vamos a sobrevaluar esto que cuesta 100 millones de pesos, pero nosotros vamos a cobrar 200 o 300 millones de pesos por esto. Eso tiene que hacerlo la empresa que construye la obra y reportar que ella ha construido por 300 millones de pesos para que le paguen 300 millones de pesos cuando en verdad ha construido por 100, por 150 o por 200. Tiene que hacerlo la empresa. Si no lo hace la empresa, no hay manera de que se sobrevalúe. Es decir, no puede haber vicio de construcción sin el constructor. Y no puede haber sobrevaluación de una obra sin el constructor. No puede, son dos cosas que no se pueden dar. Entonces, él se pregunta en esta comunicación, ¿dónde están las 5 compañías que intervinieron en esa obra? ¿Dónde están? Porque esa obra tiene vicio de construcción, esa obra está sobrevaluada. Pero no hay media persona que tenga que ver con esa construcción ahí, que está supuestamente sobrevaluada. Lo único que hemos sabido, por la revelación que hizo la doctora Milagro Ortiz Bosch, que no es la procuradora ni la fiscal, que ella tuvo una conversación con el principal constructor de esa obra sobre esos hechos. Pero está acusado de el titular
pero los constructores no. Entonces, eso es absurdo, ¿eh? Eso es absurdo. Yo sé que hay mucha gente que, pues, no simpatizan por Jean Alain, que están contentas con verlo en la situación en la que está, pero eso, si a una persona se le puede hacer una acusación de esa naturaleza, de esa forma, después se le puede hacer a cualquiera. Porque eso no tiene sentido. Pero esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda, bueno, olvídense de la construcción, que hay otra cosa. Él está porque hubo muchas otras irregularidades aquí. Caramba, ¿y quién testifica las irregularidades que hubo ahí? Bueno, el Ministerio Público había acusado a una señora que trabajaba en el área administrativa de que se había robado 700 televisores. Es decir, el Ministerio Público dice, mire señora, usted se robaba las cosas que tenía que cuidar aquí. Y le hacen una investigación, la someten a la justicia y la señora va a prisión. Después el mismo Ministerio Público va a la celda de esa señora, mira señora, aquí está tu salvación. Es verdad que yo considero que tú robaste, pero si tú me declaras contra Jean Alain, te vas para tu casa tranquilita y no olvidamos de tu robo. No olvidamos de tu robo. Ah, pues la señora declaró y se fue y está tranquila en su casa. Entonces, señores, ustedes creen que se puede sustentar una acusación que por una parte usted está hablando de una sobrevaluación de una obra sin que estén los constructores. De vicios de una obra sin que estén los constructores de la obra. De vicios de una obra cuando lo único que la actual Procuraduría hizo con esa obra que está viciada fue llamar a los constructores y pagarle un sobrecosto. Reconocerles a ellos que ustedes habían presupuestado esto a este nivel, pero hubo un costo inflacionario. Entonces yo lo voy a pagar también. Se lo paga a esos mismos constructores que después va a decir que hicieron una cosa con vicio y sobrevaluada. Es decir, le paga adicionalmente. La actual los mismos que están haciendo la acusación. Los mismos. Entonces, esa base y la otra, y por la otra cara, un testimonio intrínsecamente morboso, sospechoso, de una persona que con esa calidad. Entonces, privar a una persona de su libertad por eso. Además, el otro alegato en esta comunicación, miren, para hacer un sometimiento sobre cualquier cuestión que tenga que ver con una obra o con cualquier inversión del Estado, es necesaria una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces no es posible que a una gente se le mande a prisión en lo que se manda a hacer la auditoría, para ver si la auditoría después dice eso. Entonces vamos a ver qué se decide en ese caso, pero los que vean esto con cierta alegría, con cierta indisposición, porque bueno, se trata de Jean Alain, qué bueno que les pase, etcétera. Hay mucha gente alegre. El Ministerio Público ha permitido cosas que son desconsideradas. Por ahí andan personas exhibiendo fotografías de Jean Alain en situaciones de la intimidad ahí en ese encierro en el que se encuentra, mostrándolo con la impotencia, que llorando, que esto, que lo otro, y eso se ha difundido. ¿Quiénes toman esa fotografía? ¿Quiénes la toman? Entonces, vamos a esperar a ver qué decide la juez, pero no hay una sola razón para que el exprocurador
no esté en libertad enfrentando cualquier investigación que tenga que enfrentar. Cualquier investigación que tenga que enfrentar. Ojalá que le tengan una que tenga sustento. Porque evidentemente que las dos, por los dos focos que he planteado, por ahí, la verdad es que eso huele mucho a venganza. Eso huele mucho a venganza. Realmente lo que se ve con él. Entonces, pasemos al caso del karaoke. Pasemos al karaoke. Bueno, con lo del karaoke, hay posiciones encontradas, porque los abogados de estas personas que han colaborado con el Ministerio Público entienden que sus clientes no han incurrido en ningún acto de ilegalidad. Bueno, no sé si será ilegalidad. El asunto es que lo que ellos han hecho hasta ahora, de por sí, no constituye prueba. No constituye prueba, pero el Ministerio Público tenía necesidad de mostrar algo ante los jueces, porque de lo contrario, estas personas tienen que ser puestas en libertad. ¿Por qué tienen que ser puestas en libertad? Vamos a ver lo que establece el Código Procesal Penal en relación con este caso. El artículo 228 del Código Procesal Penal, entonces dice que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o variar de ellas según resulte adecuado el caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En los casos de acción pública, la medida de coerción solo procede a solicitud del Ministerio Público. En caso que el juez dicte prisión preventiva o arresto domiciliario, el plazo de la investigación es de 3 meses, salvo que el Ministerio Público, la víctima o el querellante soliciten una prórroga en la forma que se establece en el presente código. Ahora, ¿cuál es el aspecto más importante, este que leo ahora? El juez no puede reducir el plazo de la investigación, salvo que todas las partes estén de acuerdo. La concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad al imputado, a menos que el Ministerio Público, la víctima o el querellante justifique al juez la prolongación de la misma. En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que la solicitada, a cuyo cumplimiento resulta imposible. Pero lo que está en debate y de lo que depende la decisión que habrá de tomar este tribunal es esto, que la concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad a los imputados, a menos que el Ministerio Público no justifique una serie de cosas. El Ministerio Público lo que ha tratado de decir, miren, ahora tenemos nuevos elementos, porque ahora personas que eran coimputadas, pues ahora están colaborando con nosotros. Están colaborando con nosotros, pero eso tiene que pasar por un proceso que todavía no se ha agotado. No se ha agotado. No es verdad que aunque el Ministerio Público se la tome, pues tiene la potestad de llegar a estos acuerdos de manera discrecional. Si estamos hablando de lo que establece la norma, entonces
estas negociaciones tienen que llevarse con autorización de un juez. Tienen que llevarse con autorización de un juez. Pero digamos que el Ministerio Público contempla eso a posteriori y que ahora esto lo usa ante los jueces y además como un mecanismo ante la opinión pública para decir, mira, este caso se sigue fortaleciendo. Este caso tiene ahora más contundencia porque ya yo tengo testimonio de los propios coimputados que acusan a la persona que nos interesa a nosotros que sea perseguida o condenar por este caso, que se trata de Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Cuál es la revelación? Además de esto que ya conocemos, el Ministerio Público ciertamente ha conseguido otros testimonios de personas que hasta ahora no son coimputadas y no lo serán porque han adelantado acuerdos con el Ministerio Público. Entre esas personas está uno de los principales constructores de la antigua OISOE, con la que ya el Ministerio Público llegó a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba con la OISOE? ¿Y por qué esa persona llegó a un acuerdo con el Ministerio Público? ¿Cuál era la importancia de esa persona? Bueno, desde los tiempos de Félix Bautista en la OISOE, en la República Dominicana se creó un mecanismo mediante el cual se llevaron a licitación todas las obras que se pudieran hacer en el territorio de la República Dominicana. Óigase bien, cualquier obra que se pudiera hacer o que es necesaria hacer en los próximos 30 años en la República Dominicana, ya mediante ese mecanismo que se creó y ese levantamiento que se hizo, fue licitada. Cuando Danilo Medina llegó al poder, la OISOE no tenía media pulgada de territorio en el país donde pudiera hacer una obra que no estuviera previamente licitada. Entonces, el ganador de esas licitaciones, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el consorcio que se creó para agrupar todas esas obras, el ganador de esas licitaciones es la persona que ha hecho y va a presentar posteriormente el Ministerio Público como un nuevo testigo a cargo, como un nuevo colaborador, porque llegó a un acuerdo con esa persona. ¿Qué ocurre? Que para hacer las obras, si a usted le interesa hacer, por ejemplo, supongámonos que interese hacer el elevado de la Isabel Aguiar, que al presidente Abinader le interese hacer el elevado de la Isabel Aguiar, nada más hay una manera de hacerlo, que es o con la empresa que tiene esa obra ganada, o que esa empresa negocie sus derechos con otra empresa. Entonces, el mecanismo mediante el cual se estuvo construyendo en la República Dominicana es un mecanismo de negociación con las personas que ya tienen previamente las obras. Ahí está el caso de la circunvalación de Santo Domingo. Esa circunvalación de Santo Domingo, antes de los gobiernos del PLD, ya estaba licitada y ya tenía una persona que tenía los derechos de esa obra. La única manera de hacer esa obra era llegar a acuerdos con esa persona. Entonces, la persona con la que se ha llegado a acuerdo en la OISOE se entendió con el Ministerio Público, va a entregar unos 40 millones de pesos
y va a testificar. Ya veremos qué valor tiene esto, porque me imagino que para él ceder una obra tuvo que llegar a un acuerdo legal con cada una de las empresas a las que le cedió. Porque sin eso, esas empresas no podían hacer esas obras. Ahora, ¿cuál es la ventaja que da la adquisición? Bueno, la adquisición da como ventaja que no hay que hacer licitación. Entonces, ahí los gobiernos favorecen directamente a quien quieran favorecer. Mira, yo quiero hacer esta obra la tiene ganada Perencejo de tal. Esta obra y se licitó en tal año y la tiene ganada Perencejo de tal. Vamos a hablar con Perencejo para que Perencejo te la venda, o llégate a un acuerdo económico con Perencejo y entonces yo te la doy. Y no la tengo que llevar a licitación. Ese mecanismo realmente se usó en la OISOE y entonces veremos al nuevo testigo, cuyo nombre no he querido mencionar para no causarle ninguna otra dificultad, pero todo el mundo sabe a quién nos estamos refiriendo, que era el dueño de OISOE. Cambio y fuera.